Buenas tardes, hermanas. Quiero agradecer a la hermana Miriam Salazar por la invitación que me da para poder enseñar este tema, que yo sé que algunas de ustedes lo van a leer también en la revista de Mujer Virtuosa, pero el tema que quiero compartir con ustedes es enseñando a nuestros hijos a orar. Hay muchas preguntas acerca de esto, ¿verdad? De mamás que vienen cuando son niños tan pequeños. ¿Cómo le enseño a mi hijo a orar? Y realmente pensé cuando se me pidió este tema que no hay una manera mágica de enseñarlo. Esto realmente se enseña a través del ejemplo. Nuestros hijos necesitan saber que somos mujeres que oramos, que confiamos en Dios, que dependemos de Dios. Que nosotros cuando les decimos vamos a orar es porque nosotras hemos orado. Cuando nosotras les queremos poner a ellos a orar es porque nosotras ya hemos pasado tiempo con Dios. Entonces, también surgen preguntas, por ejemplo, ¿a qué edad le empiezo a enseñar? Y yo creo que a la edad que se le debe enseñar a nuestros hijos son desde que son bebés, ¿verdad? Cuando usted le da la botella y usted dice, usted ora en voz alta para su bebé, ya usted le va enseñando a él que hay algo que se está haciendo antes de que él está comiendo. Y por ejemplo, cuando ellos ya tienen 1 año es mucho más fácil porque hasta ellos mismos pueden orar, ¿verdad? Quiero en esto, en cuanto a qué edad le empiezo a enseñar, quiero compartir algo que para mí es algo bien emocionante y nunca lo puedo olvidar. Es algo que pasó con nosotros por el hecho de que muchos padres dicen, es que los niños están chiquitos, ellos no entienden, ellos no reconocen, pero yo tengo un ejemplo de reconociendo la voz, ¿verdad? Cuando yo estaba embarazada de mi hijo David, Luis, que él tenía en aquel tiempo 3 años, para cuando mi hijo David nació, Luis ya iba a cumplir 4. Y Luis siempre que me encontraba o en la casa, él siempre me besaba el estómago y siempre le hablaba a su hermano y le decía, hermanito, te quiero mucho, y siempre le andaba hablando y diciéndole cosas. Bueno, pasaron los 9 meses y el día que ya David nació estábamos en el hospital. Y esto nunca se nos olvida a mi esposo y a mí. Ya nació el niño, mi esposo regresó a casa para llevar a los niños al hospital que conocieran a su hermano. Y yo tenía a David en mis brazos ahí en la cama del hospital. Y cuando mi familia entró para mirarlo, Luis habló porque él quería mirar a su hermanito y David solo tenía unas horas de nacido. Y él volteó su cabecita para buscar esa voz que él antes había escuchado. ¿Qué quiero decir con este ejemplo, hermanas? Que nuestros niños, si les enseñamos desde bebés, les vamos enseñando, ellos van a aprender a que algo está pasando, ¿verdad? Ellos van a aprender y cuando ellos tengan más conocimiento van a entender que lo que les estamos enseñando es orar. O sea, si un bebé dentro del estómago de una mamá puede reconocer una voz, ¿cuánto más cuando ellos están afuera? Entonces, nosotras como madres tenemos una responsabilidad muy grande para enseñar a nuestros hijos. Ahí yo puse Salmo 127:1. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que lo edifican. Y sabemos esto, si Dios no obra, nada va a pasar, ¿verdad? Pero también otras tenemos que entender, Dios nos pide, haz esto y yo te voy a dar resultados. En Deuteronomio 6:1, ¿verdad? Hay muchas partes del Antiguo Testamento. Dios le hablaba al pueblo de Israel y les decía, los mandamientos que yo te doy, quiero que los aprendas, quiero que los vivas, quiero que los hagas, pero también quiero que se lo enseñes a tus hijos. Ahí en 6:1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y así vemos muchos pasajes más donde Dios le hablaba a los padres
que ellos tenían que conocer la palabra de Dios, tenían que vivirla y tenían que enseñársela a sus hijos, ¿verdad? Entonces Dios les manda a ellos, y ese es el mandato para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos, ya que nosotros tenemos esa responsabilidad de cómo podemos enseñarles a orar a ellos, ¿verdad? Cómo dejarles esa herencia de fe, esa herencia de oración. Les voy a dar varios puntos, hermanas, pero antes de eso vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo, te pido que bendigas tu palabra. Bendice la enseñanza, úsame para hacer de bendición y ánimo a las hermanas. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo primero que tenemos que hacer es mirar la definición de orar, ¿verdad? ¿Qué es orar? Es simplemente hablar con Dios, contarle nuestras situaciones, descargar nuestras ansiedades, pedirle por nuestras necesidades y simplemente darle gracias por todo lo bueno y maravilloso que Él es con nosotros cada día. Orar. Cuando le decimos a nuestros hijos, vamos a orar, no tenemos que entrar con palabras que quizás ni nos entienden. Simplemente arrodillarnos y decirles, hijos, vengan, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Cuando mis nietos están en casa y ellos duermen ahí conmigo algunos días, yo siempre les digo, ok, arrodíllense todos, vamos a orar. Y pongo a cada uno de ellos a orar. Yo sé que ellos lo harán en su casa y todo, pero siento que es mi responsabilidad cuando ellos están conmigo, porque yo quiero que ellos vivan una vida dependiendo en Dios, una vida confiando en Dios, una vida sabiendo que si nos arrodillamos, oramos, Dios va a contestar nuestras oraciones, Dios nos va a proveer, Dios nos va a librar, Dios nos va a ayudar. Es maravilloso cuando leemos ahí en 2 de Crónicas 4, 9 al 10, la oración de Jabes. Jabes le pidió a Dios varias cosas, ¿verdad? Pero me fascina cuando al final, aunque él le dice, ensancha mi territorio, líbrame del mal, que tu mano esté conmigo, todas estas cosas, pero me fascina donde dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Qué maravilloso, hermanas, saber que tenemos un Dios que nos escucha, un Dios que está con nosotros, y es la manera en que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos, hacerles ver que Dios es real, que Dios es verdadero, que tenemos que orar a Él, que tenemos ese acceso al trono de la gracia. Ahora, ¿a quién oramos? ¿Verdad? Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos es que oramos a Dios, a un Dios que está vivo, un Dios que está en el cielo, un Dios que nos escucha, un Dios que está cerca de nosotros. En Lucas 1:37 nos dice, porque nada hay imposible para Dios. Y eso es lo que nosotras tenemos que enseñar a nuestros hijos. Cuando tú necesitas algo, tú ora a Dios y Dios te va a ayudar de la mejor manera. Ahora, en el proceso que nuestros hijos van creciendo, nosotros podemos enseñarles, no todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar exactamente, porque hay cosas que a lo mejor tú quieres que no son para tu bien, que no te van a ayudar, pero tenemos que entender que tenemos un Dios que hace lo imposible, un Dios que nada es imposible para Él. Que si nosotras nos arrodillamos delante de Él, Él va a contestar nuestras peticiones, nuestros deseos, porque es un Dios que siempre quiere complacer, que quiere bendecir a sus hijos, ¿verdad? En Salmo 145:18 me fascina ese versículo, porque dice así la palabra del Señor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Es interesante, porque no nomás está cercano a los que le invocan, sino a los que lo hacen de verdad, realmente. Por eso, hermanas, encontramos a muchas mujeres, ¿verdad? Muchas veces frustradas. Oh, Dios a mí no me escucha. ¿Por qué ellos tienen todo, nosotros no tenemos? ¿O por qué esto? Aquí hay un versículo clave. Dice que Él cercano está cerca de ti para ayudarte. Está Jehová a todos los que le invocan, pero enfatizan una palabra. A todos los que le invocan de veras, como de verdad, de corazón. Dios está ahí ¿para qué? Para ayudarlos. Y es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios está ahí. Un Dios de lo imposible. Un Dios que para Él nada es imposible. Que Dios puede cumplir todos los deseos y arreglar todas las situaciones. Cuando nosotros pensamos que no hay solución, buscamos a Dios y Dios contesta. Entonces tenemos que enseñarles que oramos a nuestro Dios. Tenemos que enseñarles que tenemos que ir al trono de la gracia cada día. ¿Verdad? No cuando quieras, sino es todos los días, cuando te acuestes, cuando te levantas, dale gracias a Dios por ese nuevo día. En el día tener un tiempo de orar a Dios, de buscar a Dios, ¿verdad? Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estos versículos son versículos que siempre me animan, me alientan de pensar, ¿puedo llegar al trono de la gracia?
para alcanzar aquello que necesito, la misericordia de Dios para vivir este día, para tener victoria y me encanta, y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántas veces nos sentimos que no podemos avanzar, desanimadas por situaciones, pero vamos al trono de la gracia y la gracia de Dios nos levanta, nos anima y podemos seguir adelante confiando en el Señor? Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos que debemos de ir a ese trono, ¿verdad? Que ahí está Dios sentado, esperando por nosotras. Él desea escuchar nuestras oraciones. Él sabe lo que tenemos, lo que necesitamos, pero Él nos quiere escuchar. Él quiere que hablemos con Él, que les digamos nuestras cargas, nuestras necesidades. Entonces, enseñémosles a ir al trono de la gracia. ¿Qué otra cosa o cómo podemos enseñar? Recuerden que les dije, es a través del ejemplo, hermanas. No nomás usted puede decir a su hijo, ora, hijo. Y si usted no lo hace, usted no tiene ni siquiera derecho a decirle a sus hijos que oren. Usted tiene que orar. Y dice aquí la palabra del Señor en Lucas 18:1, ¿verdad? Tenemos que enseñarles, a nuestros hijos que es una prioridad. Y Lucas 18:1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, siempre tenemos que orar, hermanas, porque situaciones llegan a nuestra vida y podemos desanimarnos. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, debemos de hacer una prioridad la oración. Cuando te levantes, ¿verdad? No enciendas tu teléfono, no enciendas otra cosa, sino que habla con Dios. Ponte en las manos de Dios, que Él dirija ese día, que ese día Él te guíe, que ese día Él te proteja. Entonces tenemos que enseñarle que orar es una prioridad y me fascina porque dice sobre la necesidad de orar. Todos tenemos esta necesidad, pero yo creo que muchos descuidamos esta oportunidad que Dios nos da. Dios te quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir, pero ¿qué? Nosotras nos preocupamos como Marta, nos afanamos como Marta, limpiando la casa, haciendo otras cosas, ¿verdad? Todo quiero en orden y nuestra vida espiritual muchas veces está en desorden. ¿Por qué? Porque no ponemos una prioridad en nuestras vidas. Entonces, también tenemos que enseñarles a nuestros hijos, hermanas, a buscar al Señor temprano. Lo podemos usar en dos maneras. Temprano desde que son pequeñitos enseñarles, pero temprano en la mañana, ¿verdad? Proverbios 18:7 dice, y yo amo a los que me aman y me encanta esto, y me hallan los que temprano me buscan. Hermana, nuestro Dios está ahí, imagínense, un Dios poderoso, un Dios que sabe todas las cosas. Él está ahí esperando. Yo estoy aquí. Si tú me buscas temprano en esta situación, si tú me buscas temprano en la mañana, si yo soy prioridad en tu vida, tú me vas a encontrar a mí y yo te voy a bendecir a ti. Imagínense que nuestros hijos van creciendo con esto en su mente, ¿verdad? Quizás de chiquitos no entienden todo esto, pero les va quedando en su mente. Llegan a crecer y ellos saben que tienen que depender de Dios, porque sin Dios no podemos, hermanas, ¿verdad? Nadie puede decir, oh, yo he llegado aquí por mí, porque yo puedo. No, todo siempre es por la gracia de Dios, como nosotras orando y buscando al Señor, ¿verdad? Entonces, enseñemos a nuestros hijos a buscarlo temprano. En este punto podemos pensar, hermanas, ¿cuántas veces nosotras en lugar de buscar al Señor cuando tenemos un problema, buscamos a las hermanas? Buscamos a la mamá, a la tía, a la amiga, ¿verdad? En lugar de que, no, yo voy a buscar al Señor porque Él es el que me puede ayudar. Él es el que puede solucionar mi vida. Él es el que me puede sacar de este problema, sacar de esta situación. También tenemos que enseñar a nuestros hijos que tenemos un gran Dios que nos quiere escuchar. Qué maravilloso eso. Un gran Dios que nos quiere escuchar. Si usted ha leído la historia de George Mueller, me fascina leer la vida de él. Un hombre que dependió completamente en Dios. Un hombre que no le pidió ni un centavo, ni un penny, nada a nadie. Todo se lo pedía a Dios porque él había hecho ese pacto. Él hizo esos grandes orfanatos en Bristol, Inglaterra, pero todo dependiendo y pidiéndole a Dios. Pero en una ocasión se cuenta la historia de que la reina de Inglaterra vino a visitarlo. Recuerda, era un predicador famoso por lo que él estaba haciendo con todos esos niños que eran huérfanos. Y se cuenta la historia que la reina lo vino a visitar a su casa. Él estaba en su habitación y él estaba orando. Entonces, una de las mujeres que trabajaban ahí, ¿verdad?, tocan su puerta y le dicen, señor Mueller, aquí está la reina de Inglaterra, quiere hablar con usted.
Y dice que él les dijo, dile a ella que yo ahorita no la puedo atender porque estoy hablando con el Rey de Reyes. Hermanas, piense la vida que él tenía, porque él sabía que tenemos un Dios que nos quiere escuchar, que está ahí para nosotras, ¿verdad? Y Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla y al que llama, se le abrirá. Entonces aquí encontramos, hermanas, que tenemos un Dios que nos quiere escuchar. Él solamente nos dice, pídeme lo que tú necesites, yo te lo voy a dar. Recuerde, Dios sabe lo mejor para nosotros y muchas veces Dios lo arregla de la mejor manera para que nosotras siempre salgamos beneficiadas, ¿verdad? Pero qué bonito saber que nuestros hijos pueden entender que hay un Dios que cuando ellos oran, Dios los escucha. Mi hija Wendy, ellos viven, su casa es un poco pequeña, ¿verdad? Ya ellos tienen 4 niños y siempre oran por una casa más grande para que cada niña tenga su cuarto y todo. Y una vez mirando una casa o ella explicándole acerca de esta casa grande que estaban viendo, de repente una de las niñas estaba en una esquina y ya ellos se dieron cuenta, ¿qué estabas haciendo en la esquina, mamita? Y le dice, es que estoy orando a Dios para que Dios nos dé esta casa. Hermana, esa es la sencillez de nuestros niños, pero ¿sabe qué? Se les tiene que enseñar a ellos. Hay un Dios que te escucha, un Dios que está contigo, un Dios que te quiere bendecir, que si tú pides, Él te da. Todavía no les ha dado esa casa, pero yo sé que Dios se las va a dar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y Dios quiere bendecir a sus hijos. Y cuando nosotros pedimos, dice la palabra de Dios, Dios que Dios nos da. Tú pides, dice, y tú recibes. Tú buscas, tú hallas. Tú llamas, se te va a abrir. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Entonces, nosotros vamos paso a paso enseñando a nuestros hijos por qué orar, pero nosotras lo hacemos y les damos ejemplo. Ellos van a crecer a qué? A orar y depender de Dios, ¿verdad? Ahora, tenemos que enseñarles también a ellos que podemos orar en todo tiempo, cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo, cuando estás manejando, cuando estás en algún lugar, tú puedes orar. No tiene que ser un lugar específico, pero puedes orar en todo el tiempo. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos, hermanas, que enseñarles, ora cada vez que tú necesites. Tú debes de tener un tiempo donde tú te sientas, ¿verdad? Tranquila, tranquilo, oras a Dios, le pides a Dios tus necesidades, le dejas a Dios tus cargas. Pero si te encuentras en un momento, en una situación difícil, estás en la calle, estás en cualquier lugar, tú puedes orar a Dios. ¿Por qué? Porque podemos orar en todo tiempo, ¿verdad? Por eso dice, orando en todo tiempo. ¿Qué otra cosa podemos enseñar a nuestros hijos, hermanas? Que si oramos a Dios no tenemos por qué afanarnos. Yo creo que nuestros jóvenes de este tiempo viven vidas bien estresadas, bien afanados. ¿Saben por qué? Porque no han aprendido a depender de Dios. Y yo creo que nosotros como padres hemos fallado en eso, de no enseñarles que hay un Dios que nos dice que no tenemos que afanarnos, que nos va a suplir todas nuestras necesidades. En Filipenses 4:6 es un versículo que quizás muchas de nosotras incluso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero Filipenses 4:6 claramente nos habla. Aquí lo estoy buscando, hermanas, porque se los quiero leer, ¿verdad? Nos habla acerca de no afanarnos, sino dejar, dice el versículo 6, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, no tienes que vivir una vida estresada. Hay situaciones que vienen a tu vida, déjaselas al Señor, no te afanes, ora a Dios. Por eso dice ahí, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Deja tu afán, tu ansiedad, tu estrés, lo que estés pasando, déjaselo al Señor como en oración, hermanas. Y nosotras, si le enseñamos esto a nuestros hijos, ellos van a crecer a confiar en Dios y a depender de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas que yo les estoy compartiendo, cada mamá cristiana debería transmitirle, como Loida y Eunice hicieron con Timoteo, le transmitieron la fe al Dios real y verdadero.
Cada una de nosotras debemos hacer eso, pero también debemos transmitirle este camino de oración para enseñarles que Dios es quien contesta la oración. Yo sé que las que quizás van a escuchar el mensaje tienen muchos testimonios de cómo Dios ha proveído, de cómo Dios ha sanado, ¿verdad? Y qué maravilloso hablar de esas cosas, hermanas, que Dios ha hecho. En el artículo que escribí yo puse esto que voy a compartir ahorita con ustedes, porque para mí y cada mamá, ¿verdad? Cuando ve a sus hijos orar o confiar en Dios es algo que nos trae gozo al alma. Y ya pasaron realmente 20 años, pero en ese tiempo yo estaba enseñando en el instituto en la iglesia del pastor Salazar. Y recuerdo de esto porque yo les compartí a las hermanas esa noche lo que estaba pasando. Pero en noviembre del 2000, cuando ahora el ex presidente George Bush esa noche estaban siendo las elecciones para presidente. Nunca voy a olvidar esa situación. Recuerdo que mi hijo David tenía 6 años en ese tiempo. Y había momentos en que el candidato demócrata empezaba a ganar y el candidato republicano, que era el señor Bush, empezaba a perder, ¿verdad? Y David estaba chiquito y me acuerdo que él se arrodillaba ahí en la cama y oraba a Dios para que los votos para el presidente Bush subieran. Y hermanas, ¿verdad? Como yo puse en mi artículo, el presidente ganó y muchas quizás dirían, sí, pero no por su hijo. Bueno, yo no estoy diciendo que exactamente fue por eso, pero fue algo que quedó grabado en nuestras mentes. Yo me quedo como puse con ese milagro de que mi hijo sabía, si oramos, Dios contesta la oración, y Dios contestó la oración porque el señor Bush llegó a ser presidente y doblemente, ¿verdad? Entonces, es maravilloso cuando nosotras, hermanas, enseñamos a nuestros hijos a orar. Recuerdo, les mencionaba que yo estaba dando clases en el instituto porque Patti Vélez estaba en mi clase y yo les compartí esta noche lo que estaba pasando en la casa, ¿verdad? Y me recuerdo que ella me dice, ¿cuál es el niño? Quien es ahora ya era un joven. Y yo le digo, este fue mi hijo David, porque ella dice que nunca se le olvidó de que yo les había compartido de cómo él se arrodillaba y se paraba y mirábamos otra vez y volvía a arrodillar, ¿verdad? Y seguía orando al Señor. Entonces, hermanas, cada una de nosotras podemos impactar así la vida de nuestros hijos. Ahora, no estoy diciendo en perfección, o verdad, o bien estricto, tienen que orar, siéntense ahorita y lo vamos a hacer. No, todo tiene que ser con sabiduría, pidiéndole a Dios que Dios nos guíe para que Dios pueda obrar en el corazón de nuestros hijos, hermanas. Recuerde siempre esto, la manera en que nosotras vamos a enseñar a nuestros hijos, no hay una manera que yo le diga, ok, haga este paso, no, es a través del ejemplo. Toda familia, todo hogar, todo padre, toda madre, ¿verdad? Es a través del ejemplo que vamos a poder influenciar a nuestros hijos. Como padres cometemos errores, sí, pero podemos vivir vidas que realmente honren a Dios y podamos influenciar la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Ahí en Salmos 34:6 quiero leérselos. Me gusta porque dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Ahí podemos darnos cuenta, hermanas, si nosotras enseñamos a nuestros hijos, ellos van a confiar en Jehová, y dice ahí, gustad y ved que es bueno Jehová, que ellos puedan aprender a deleitarse, a creer, a confiar en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tiene una mamá que camina con Dios, que ora a Dios, que busca a Dios. Tengo una ilustración que me fascinó cuando la encontré, hermanas, y se llama así, una misionera en África, confianza en Dios. Porque quiero a través de esta ilustración que nos demos cuenta, Dios está en control de todo. Dios sabe lo que usted va a necesitar en 5 meses, en 6 meses, en una semana. Y Dios mueve todo. Por eso Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sabe qué es interesante cuando un cristiano está pasando por algo en su vida y ese cristiano ha andado mal? Dice, sí, es que la Biblia dice que los que aman a Dios, ¿verdad? Dice que Dios nos va a ayudar porque los que aman a Dios. Pero hermanas, ahí hay una condición. No porque usted es cristiana ya todas las cosas les va a ir bien. Dice, a los que aman a Dios. A los cristianos que verdaderamente aman a Dios,
Entonces Dios les va a arreglar su vida, Dios les va a ayudar. Está una situación que no tiene solución, Dios empieza a mover todo y Dios nos da solución, ¿verdad? Entonces Dios siempre, hermanas, está preparando un camino para que nosotras nos vaya bien, para Él bendecirnos. Y mire lo de la ilustración. Dice, una noche yo había trabajado mucho ayudando a una madre en su parto, era una misionera contando la historia. Pero a pesar de todo lo que hicimos, murió la madre dejándonos un bebé prematuro y una hija de 2 años. Nos iba a resultar difícil mantener al bebé con vida porque no teníamos incubadora, no había electricidad para hacerla funcionar, ni facilidades especiales para alimentarlo. Aunque vivimos en el Ecuador africano, las noches frecuentemente eran frías y con vientos traicioneros. Una estudiante de partera fue a buscar una cuna que teníamos para tales bebés y la manta de lana con la que lo arroparíamos. Otra fue a llenar la bolsa de agua caliente. Volvió enseguida diciéndome irritada que al llenar la bolsa había reventado. La goma se deteriora fácilmente en el clima tropical. Era la última bolsa que nos quedaba. Exclamó, ¿y no hay farmacia en los senderos del bosque? Muy bien, dije, pongan al bebé lo más cerca posible del fuego y duerman entre él y el viento para protegerlo. Su trabajo es mantener al bebé abrigado. Al mediodía siguiente, como hago muchas veces, fui a orar con los niños del orfanato que se querían reunir conmigo. Les sugerí a los niños varias intenciones para su oración y les hablé del bebé prematuro. Les conté el problema que teníamos para mantenerlo abrigado, pues se había roto la bolsa de agua caliente y el bebé se podía morir fácilmente si cogía frío. También les dije que su hermanita de 2 años estaba llorando porque su mamá había muerto. Ruth, una niña de 10 años, oró con la acostumbrada seguridad consciente de los niños africanos. Por favor, Dios, mándanos una bolsa de agua caliente. Mañana no servirá porque el bebé ya estará muerto. Por eso, Dios, mándala esta tarde. Mientras yo contenía el aliento por la audacia de su oración, la niña agregó, y mientras te encargas de ello, ¿podrías mandar una muñeca para su hermana pequeña y así pueda ver que tú la amas realmente? Con frecuencia las oraciones de los chicos me ponían en evidencia. No creía que Dios pudiese hacerlo. Sí, claro, sé que Él puede hacer cualquier cosa, pero hay límites, ¿no? Y yo tenía algunos grandes peros. La única forma en la que Dios podía responder a esta oración en particular era enviándome un paquete de mi tierra natal. Yo llevaba en África casi 4 años y nunca recibí un paquete de mi casa. De todas maneras, si alguien llegara a mandar alguno, ¿quién iba a poner una bolsa de agua caliente? A media tarde, cuando estaba enseñando en la escuela de enfermeras, me avisaron que había llegado un auto a la puerta de mi casa. Cuando llegué, el auto ya se había ido, pero en la puerta había un enorme paquete de 11 kilos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, por supuesto. No iba a abrir el paquete yo sola, así que invité a los chicos del orfanato a que juntos lo abriéramos. La emoción iba en aumento. 30 o 40 pares de ojos estaban enfocados en la gran caja. Había vendas para los pacientes de leprosorio. Luego saqué una caja con pasas de uvas variadas. Esto serviría para hacer una buena horneada de panecitos el fin de semana. Volví a meter la mano y sentí, ¿sería posible? La agarré y la saqué. Sí, era una bolsa de agua caliente, nueva. Lloré. Yo no lo había pedido a Dios que mandase una bolsa de agua caliente, ni siquiera creía que Él podía hacerlo. Ruth estaba sentada en la primera fila y se abalanzó gritando, si Dios mandó la bolsa, también tuvo que mandar la muñeca. Escarbé al fondo de la caja y saqué una hermosa muñequita. A Ruth le brillaron los ojos, ella nunca había dudado. Me miró y dijo, ¿puedo ir contigo a entregar la muñeca a la niña para que sepa que Dios la ama de verdad? Ese paquete había estado en camino por 5 meses. Le había preparado mi antigua profesora de religión, quien había escuchado y obedecido a la voz de Dios mucho antes de que sucedieran las cosas, y fue él quien la impulsó a mandarme la bolsa de agua caliente. A pesar de estar yo en el Ecuador africano y una de las niñas había puesto una muñequita para alguna niñita africana 5 meses antes, en respuesta a la oración llena de fe de una niña de 10 años, que la había pedido para esa misma tarde. Hermanas, ese es nuestro Dios.
un Dios que prepara nuestro camino, un Dios que contesta nuestra oración, un Dios que tiene todo en control. ¿Cómo puede enseñar usted y yo a nuestros hijos a orar, en mi caso a mis nietos, siendo ejemplo? No hay otra manera. Le animo a que usted se agarre al Señor, viva para Dios, haga la voluntad de Dios, sea una mujer de oración y experimente las bendiciones que Dios tiene para sus vidas, ¿verdad? Porque Él nos quiere bendecir. Él solamente dice, pídeme, yo te voy a dar. Hay una condición, como pídeme. Ahora, yo sé que envuelven muchas cosas más, vivir vidas santas para Dios y todo, hermanas, pero les animo a que desarrollen esa vida de oración. Si usted tiene niños pequeños, póngase a orar con ellos. Si usted tiene nietos, póngase a orar con ellos y pida al Señor que Dios la bendiga y la use para ser de bendición a sus familias.